Entonces, el tema de hacer la voluntad de Dios, ya nosotros vimos un poco de qué era la voluntad de Dios y cuáles, como aristas, como cuáles ángulos tiene la voluntad de Dios. Y hablábamos de la voluntad soberana de Dios, de la voluntad moral de Dios y la voluntad específica de Dios. Y decía que nosotros estamos muy interesados en que Dios nos revele su voluntad específica, que Dios nos responda unas preguntas muy puntuales. Y el Señor está muy interesado en que sus decretos se cumplan y por tanto Él pone todo su poder, su soberanía en los decretos que su voluntad soberana es lo que sí o sí va a ocurrir, ¿sí? Y hablábamos de José y decíamos que aunque los hermanos lo vendieron, que aunque José estuvo en la cárcel, terminó ocurriendo exactamente lo que Dios quería que ocurriera y era que el pueblo de Dios se preservara y que del pueblo de Dios viniese un Mesías. Pero Dios en el camino reveló su voluntad moral y es lo que nosotros decimos, un decreto es lo que se cumple y es su voluntad soberana, pero la voluntad moral son esos deseos, es lo que Dios desearía que nosotros hiciéramos. Es el deseo de Dios de que nosotros podamos caminar con Él, estar con Él. Y esa forma en cómo nos relacionamos con Él. Entonces Él se revela a Moisés y empieza a mostrarse como quién es Él y qué es lo que Él espera y busca de nosotros. Entonces yo quiero llevarlos a este pasaje de Efesios 5, porque ahí en Efesios 5 ah, hay un mandato, hay una instrucción muy clara. Efesios 5, en el versículo 10, miren que dice Efesios 5, 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Fíjense que Pablo da una instrucción muy clara, muy puntual, y lo que hoy vamos a hacer es a tratar de entender y de buscar cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero empezar con unos versículos que nos muestren que hay una instrucción clara. Y la instrucción para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que debemos examinar, buscar, que debemos entender la voluntad de Dios. Entonces, a Pablo le habla a los creyentes en Éfeso y les dice, examinen, estudien, busquen, escudriñen, evalúen, identifiquen qué es lo que agrada al Señor. O sea que hay algo que Dios ha revelado, hay algo que Dios ha mostrado y nosotros somos capaces de examinarlo. Y nosotros somos capaces de buscarlo. Y nosotros somos capaces de identificarlo. Porque si no fuese así, entonces Dios no se hubiera tomado el trabajo de haberse revelado en su palabra. Dios no se hubiera tomado el trabajo de poner a Pablo a escribir este pasaje en donde él nos da una instrucción. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Hay unas cosas que agradan al Señor y eso es lo que ustedes deberían hacer. Y les dice en el versículo 11, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Entonces está aquí Pablo haciendo como una comparación de cómo debemos vivir, de cuál es esa aplicación a nuestra vida del Evangelio, la aplicación de nuestra vida de lo que Jesús enseñó. Y entonces él da una instrucción, examinen qué es lo que agrada al Señor. Y luego vamos al versículo 15 y miren qué dice aquí en el versículo 15. Porque, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, no como necios, sino como sabios, no como tontos, como torpes, no como irrespetuosos del Señor, no como personas que no quieren agradar al Señor, no como personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Tengan cuidado cómo andan, cómo caminan, cómo actúan, cómo viven su vida, no como insensatos, no como a quien les falta el sentido común, sino como sabios y la sabiduría que viene del Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y cada día es más difícil buscar al Señor, cada día es más difícil tener tiempo en un mundo tan, tan, tan complejo de buscar al Señor. Así pues no sean necios,
En el versículo 17 lo dice, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. O sea que yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Esa es una de las primeras cosas que quería compartir con ustedes. Ahí yo les decía el domingo pasado que parecía que había como un misterio y sí hay una parte de misterio, de algo escondido, algo que no puedo entender, de qué es lo que agrada y cuál es la voluntad de Dios. Yo no podría saber si mañana va a ocurrir algo o mañana yo voy a tener que tomar una decisión y yo voy a tener inmediatamente en mi mente la claridad de si esto es o no es la voluntad de Dios. Entonces, yo voy a tener alguna parte como de que no sé, pero aquí Pablo está diciendo algo muy importante y es que así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y lo pone en una comparación. No sean necios, sino entiendan. O sea, el necio no entiende la voluntad de Dios. El sabio entiende la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ahí estamos todos nosotros. Queremos entender la voluntad de Dios. Y no solo queremos entenderla, sino que queremos hacerla. Porque ese es uno de los más grandes, de las más grandes situaciones. Es que si yo voy a conocer lo que Dios quiere para mi vida, pues se supone que es porque lo voy a hacer. Se supone que es porque lo voy a poner en práctica. No porque yo quiera conocerlo, solo para decirle, ah, no, Señor, yo no quiero hacerlo. Porque ya hemos hablado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y porque hacer la voluntad de Dios tiene todos los beneficios del mundo. Yo no creo ni siquiera que debiera mencionarlo, pero definitivamente lo va a decir. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene todos los beneficios del mundo. Es encontrarse cobijado bajo el paraguas del Señor, cobijado. Y no importa lo que ocurra si yo estoy debajo del paraguas del Señor, si yo estoy protegido por el Señor. Entonces, la primera cosa, el primer punto en el cual yo quiero enfatizar en este tema de haciendo la voluntad de Dios, el primer punto es que yo necesito una mente renovada. Yo necesito una mente renovada. Entonces, podemos ir a este versículo que seguro ustedes conocen, que es Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 2. Y allí podemos observar este pasaje en donde Pablo nos dice que esto es necesario para conocer y hacer la voluntad de Dios. En el versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable en otras versiones, y perfecto. Entonces, Pablo aquí y el Espíritu Santo a través de Pablo nos deja una enseñanza importante. Y si yo quiero renovar mi mente, es porque yo quiero tener una visión distinta. Y hay que decir que la cultura actual, nuestra cultura occidental, está centrada en el yo egoísta, en el yo, somos egocéntricos, solo pensamos en nuestro bienestar y desde la ilustración hubo una idea grande y es el hombre debería hacer, el hombre debería buscar y el hombre debería dedicarse a lo que le da placer, a lo que le da gusto, a lo que le da experiencias, sensaciones, y entonces todo se volvió en qué hago yo que me guste. Entonces, fíjense cómo cambia el pensamiento occidental, que, que, que era mucho de honrar a la familia, de honrar de pronto como la labor de los padres, entonces los padres guiaban mucho la labor de los hijos y realmente ahora el espíritu que hay es, yo soy independiente, yo soy solo, ¿sí? Y entonces lo digo ¿por qué? Porque cuando Pablo aquí dice, y no se adapten a este mundo,
está hablando no de mundo como el tema espiritual, no, está hablando de la cultura, está hablando de la época, de la era. Entonces, Pablo le dijo a estos cristianos en Roma, no se adapten a esta época, a esta cultura, a este siglo, a esta era. No se adapten, no se conformen, no se vuelvan como esta época, como este mundo, como esta era. No lo hagan, porque ahí no está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y lo he dicho en otros momentos, es una contracultura. O sea, el Señor siempre y Jesús siempre, no solo desde el Antiguo Testamento el Señor lo muestra, sino que cuando viene Jesús es muy claro. Lo que Dios quiere es algo que va exactamente en contra de lo que el siglo, el mundo, la cultura, el status quo está mostrando. Entonces, Pablo aquí lo deja muy claro. No se adapten a este mundo. ¿Tú quieres conocer principalmente la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no hagas lo que está haciendo esta cultura. Y no me estoy refiriendo ahora a encerrarse y a volverse un ermitaño, para nada, por supuesto que no. Estamos transmitiendo y estamos viendo este tiempo de estudio bíblico a través de redes, a través de una grabación virtual y de conexiones en todo el mundo. Por supuesto, tenemos que estar aquí, pero se refiere a la idea moral detrás de la cultura. ¿Sí? A la idea moral detrás de la cultura, a que tú puedas decir y encontrar que la voluntad de Dios no es hacer exactamente lo que esta cultura está mostrando. Y eso es lo que dice Pablo ahí, no se adapten a este mundo, no se vuelvan como esta época, como esta cultura, como este tiempo, sino que no hagan esto, pero hagan esto otro. ¿Qué es lo otro que deben hacer? Transformarse, deben cambiar, deben modificarse, deben modificar, transformar, cambiar todo lo que ustedes están pensando. Porque miren qué dice, transfórmense como mediante la renovación de su mente. Entonces hay un paso importante y el paso es cambiar la forma de pensar, cambiar tus creencias, cambiar la visión de este mundo, cambiar la visión de tu vida. Y miren que estoy hablando del primer paso para poder hacer la voluntad de Dios, porque estamos inmersos en una cultura que nos engloba, que nos atrapa, por no decir que nos come la cultura, ¿sí? Y lo primero que Pablo le dice a los romanos es, mire, no se conformen, no se conviertan en esta cultura. Transfórmense, cambien, renuévense, pero háganlo de una forma puntual. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a hacerlo renovando su mente, renovando su forma de pensar, cambiando sus creencias, cambiar la visión del mundo, cambiar la visión de sus vidas. Y yo no conozco otra forma de renovar la mente, sino estudiando, sino adquiriendo nuevos conceptos y poniéndolos en práctica. ¿Qué es cómo te cambia a ti la forma de pensar luego de que tú estudias, luego de que tú pasas por el colegio, luego pasas por la secundaria, luego llegas a la universidad, luego haces otro posgrado, en fin, y tú estás, el conocimiento, el conocer, el aprender, es lo que transforma tu mente. Y cuando aquí Pablo dice mediante la renovación de su mente, renovar la mente, es cambiar la forma de pensar. Tú lo tienes que hacer a la luz de su palabra. No tienes otra forma. Tienes que estudiar la Biblia, porque en la Biblia está la forma en cómo Dios piensa. En la Biblia está la forma en cómo Dios actúa. En la Biblia están los principios de Dios. Entonces, nosotros tenemos mucho de esta idea de, de que Dios nos debe decir exactamente. Voy a decirlo con respeto, de pronto ninguno de ustedes lo ha hecho, pero eso en la cultura, sobre todo latinoamericana, es muy frecuente y es el que alguien te diga qué va a pasar mañana, te lea el futuro, te lee la mano, te lee en el tabaco. Por supuesto, esto está metido
en la cultura. No estoy diciendo que alguno haya hecho brujería y que haya ido donde una persona con este tipo de, de, de inclinaciones o de creencias que por supuesto están totalmente contrarias a lo que Dios quiere. Pero si somos honestos, cuando tú te acercas a Dios queriendo que Él te diga el futuro, entonces hay una pequeña parte de ti que está deseando que Dios te adivine, como si Dios te adivinara el futuro. Y eso no está en la Biblia en ningún lado. En ningún lado. Cuando Dios se va a manifestar y te va a hablar y te va a decir, por supuesto, cuando no había Biblia, lo hacía a través de sueños. Y fíjense que el domingo pasado vimos cómo José, a través de sueños, el Señor le mostró desde mucho antes. Y cómo se le apareció a Moisés. Y cómo a Pablo se le aparece en el camino a Damasco y lo tira a la tierra y le dice clara y de frente. Pero nosotros estamos en otro momento de la revelación bíblica. Nosotros estamos en otro momento de la historia de la salvación. Nosotros ahora tenemos la Biblia completica, 66 libros. Tenemos toda la revelación de Dios. Allí es donde nosotros podemos conocer a Dios. Tú quieres saber cómo Dios piensa, ahí. Tú quieres renovar tu mente, ahí es. Tú quieres cambiar tu forma de pensar, ahí es. Tú quieres cambiar tus creencias, ahí es. ¿Cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios en tu matrimonio si tú no conoces qué es lo que Dios quiere para el matrimonio que está en la Biblia? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo si tú no miras cómo Dios considera el trabajo y qué es lo que le pide a Dios de sus hijos para que testifiquen a los otros en su trabajo? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en la crianza de tus hijos? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en tu relación con tus padres? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en cómo gastas el dinero? Si tú no vas a la Biblia y empiezas a entender cómo piensa Dios, cuáles son los principios de Dios. Entonces, a eso se refiere renovar la mente. Se refiere a que las decisiones de nuestra vida, si nosotros las tomamos como el mundo toma sus decisiones, entonces no estamos haciendo nada, porque no estamos haciendo el ejercicio de no adaptarnos a este mundo, de transformarnos, renovando nuestra mente en la palabra. Y miren lo que dice después aquí ese pasaje. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En otras versiones dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces quiere verificar, entonces quiere decir que hay un componente que me lleva a que luego de que yo puedo renovar mi mente y entender, como decía Efesios, entender la voluntad de Dios, entonces ahora yo tengo que verificarla, comprobarla. ¿Y qué es eso? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. No hay otra forma, no hay otra cosa. Necesitas ponerla en práctica. Entonces, es, es un, es un, eh, es un tema bien complejo desde el punto de vista en el que tú debes emplearte al máximo para tratar de hacer y conocer y hacer la voluntad de Dios. Y el punto crítico para mí es hacer la voluntad de Dios después de que ya tú sabes que tienes que hacerla y lo que tienes que hacer. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros sabemos que no tenemos que mentir, que no tenemos que mentir, punto. Esa voluntad de Dios está clara, está revelada, hace parte de su voluntad moral, de su deseo de que sus hijos hagan. Pero en cualquier situación, nosotros estamos en un momento incómodo, le quedamos mal a alguien, no lo llamamos, no le respondimos un mensaje, llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a una reunión y yo no sé si soy yo el único pecador, pero si soy yo el único que la tiene en la mente, pero lo primero que pensamos es en decir algo que nos excuse y que no sea toda la verdad. Y cuando nosotros pensamos es porque queremos quedar bien. Entonces, el problema a veces no es
que no sepamos qué es lo que hay que hacer. El problema muchas veces es que no estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer. Entonces, una segunda pregunta, un segundo punto, luego de renovar mi mente, es que necesito estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es un proceso en el cual se transforma, mi mente se transforma, y entonces yo puedo entender qué es lo que Dios quiere para mí e inmediatamente entonces debería estar dispuesto a hacerlo. Cuando vas a pedir un préstamo, necesitas dinero, tienes eh, una necesidad, eventualmente es una necesidad real, no un deseo, sino que es una necesidad real y entonces quieres pedir un préstamo para resolver esa necesidad real. Y, y la pregunta es, ¿será que es la voluntad de Dios? Y a veces solamente nos quedamos con las circunstancias. No, si me la aprueban, eso era la voluntad de Dios. No, no necesariamente. No necesariamente. La pregunta ahí es, eh, ¿oraste? ¿Buscaste tener en tu corazón una certeza? ¿Estudiaste la Biblia a ver qué decía acerca de las deudas y mirar si realmente Dios está de acuerdo con tomar un préstamo pensando en esa necesidad? La necesidad es para ti, digamos, desde algún punto de vista, algo tuyo propio, que piensas en ti de forma egoísta, o no es, o es una necesidad que no es tan necesidad y que si no la suples no pasa nada. Fíjense toda la cantidad de preguntas que pueden surgir de una sola situación y no estoy para nada aquí posando de que yo me la sé. Tendría que confesar la cantidad de decisiones malas, terribles que he tomado en mi vida, sobre todo en el ámbito económico, y que las he tomado sin el Señor, pero que he entendido que esto que está en la Biblia es necesario conocerlo y ojalá lo hubiese conocido yo en ese momento en el que tuve que tomar decisiones, pero sobre todo, ojalá hubiese tenido un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay un pasaje que lo compartí la semana pasada y que yo creo que es central para poder aprender a hacer la voluntad de Dios. Ese pasaje está en Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Y miren lo que dice allí, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la primera parte del versículo. La siguiente parte es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Claro, aquí hay un contexto en el cual Pablo está diciendo esto. El contexto es que está hablando de la santidad. Está hablando de la santidad. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, fíjense, aquí Pablo está hablando de qué forma es que los cristianos, los hijos de Dios, debemos andar y agradar a Dios. Y Pablo dice que ellos han recibido las instrucciones que Pablo les dio y los otros ancianos de esa iglesia. Fíjense lo que dice, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, ¿y cómo se ve eso en ustedes? Dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen. ¿Y cómo se ve eso? Ok, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a
santificación. Nuevamente lo dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Qué impresionante. Pablo es muy agudo en esto y deja muy claro el principio. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ahí está. No, pero yo quiero saber mañana qué decisión tengo que tomar. Ahí está. Ahí lo dice. El Señor dice que nos ha llamado a santificación. El Señor dice que esta es su voluntad, mi santificación. Y cuando se refiere a santificación, se refiere a apartarse, a ser diferente. A veces tenemos en la mente muy arraigado, que cuando decimos santo es sin pecado y realmente esa no es la principal acepción de la palabra santo. La palabra santo se refiere a apartado, a diferente. Fíjense que Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces diferente. Y es decir, es absolutamente diferente en muchos aspectos. Dios es santo porque es espíritu, porque no es carne, no es humano como nosotros. Dios tiene unos atributos que lo hacen totalmente diferente. Por decirlo así, ser santo es ser de otra categoría. No me refiero a niveles más altos o más bajos de categoría, simplemente a otra categoría, a otra clasificación, a otro grupo. Entonces, cuando tú dices que Dios es santo, tú entiendes que Dios está en otra categoría que no es la categoría humana. Y cuando Dios nos llama a nosotros ser santos, nos está diciendo que nosotros debemos diferenciarnos y hacer una categoría diferente a los que no son cristianos. Entonces, cuando Él nos dice, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, es que nosotros entremos en el proceso de ser distintos a los demás. Y fíjense cómo esto encaja perfecto con Pablo. Pablo en Romanos, ¿qué decía? No te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo, sé diferente, sé santo, renueva tu mente, cambia tu forma de pensar y entonces compruebas que eso que Dios te está pidiendo es bueno, agradable y perfecto porque es su voluntad. Entonces fíjense qué interesante cuando en Tesalonicenses Pablo nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque entendemos que entonces nosotros debemos tener un objetivo distinto. Quiere decir que las decisiones que tú tomes a diario, y hablando de la voluntad específica de Dios, ¿sí? Es decir, esa pregunta que tú tienes y que tú dices, no sé qué hacer aquí, no sé si escoger esto o lo otro, no sé qué hacer, si mudarme, irme de ciudad o no irme de ciudad. ¿Qué quiere Dios? La respuesta está allí. Quiere que tú te santifiques. Quiere que tú seas diferente. Quiere que tú estés delante de Él. Quiere que tú estés en el proceso de estar con Él, de caminar con Él, de parecerte más a Cristo. Ese es el proceso de santificación. ¿Quién fue el ser humano perfecto sino Jesús? Y nosotros, ¿a quién nos debemos parecer? A Jesús. El proceso de santificación, ¿qué es? Parecernos a Jesús. Entonces, la pregunta que debes hacerte y que es mi consejo, por lo que entiendo en la Biblia, por lo que he visto, por lo que he vivido, es pregúntate si lo que vas a hacer te ayuda a tu proceso de santificación, te ayuda a parecerte más a Cristo o no. Cambias de trabajo, de pronto es un mejor sueldo, de pronto es una mejor empresa, de pronto es más prestigio. ¿Y qué pasa con tu tiempo? Y vas a tener tiempo para hacer devocional, vas a tener tiempo para estudiar la Biblia, vas a tener tiempo para servir en la iglesia, vas a tener tiempo para compartir con tu familia, vas a poder fortalecer tus relaciones familiares. No, pues el trabajo es más demandante, pero es que me están pagando un poquito más, yo necesito el dinero. No, 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 no. Esa no es la motivación. La motivación no puede ser el dinero. Si es el dinero, tú estás sirviendo es al dinero. Estás siguiendo al dinero. Estás haciendo la voluntad del dinero.
no estás en el proceso de santificación. Si me debo cambiar de ciudad o no me debo cambiar de ciudad, debo comprar esta casa o no debo comprar esta casa. ¿Qué va a impactar el comprar esta casa? ¿Cómo va a cambiar mi presupuesto? ¿Eso me ayuda a mi santificación o no me ayuda a mi santificación? Entonces, fíjense que el estándar de toma de decisiones para un cristiano es muy diferente al del mundo. El cristiano no vende y compra por la misma razón que una persona que no es cristiana vende y compra. Porque es que ya tú no tienes el control de tu vida. El control de tu vida lo tiene el Señor. Le entregamos a Jesús nuestra vida. Le dijimos, sé tú nuestro Señor, nuestro rector, nuestro director. Sé tú el que guía nuestra vida. Entonces le entregamos a Cristo eso, de manera que nosotros deberíamos siempre someternos a eso, así sean las decisiones más pequeñas. Y entonces poder decir, Señor, ¿será que esto me ayuda a parecerme más a Cristo o no? Porque la voluntad de Dios expresa clara y el pasaje es absolutamente claro. ¿Sí? Traje el pasaje que yo creo que es el más expreso, explícito en esto, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Por tanto, cada decisión que vayas a tomar, necesitas tomarla pensando si lo que vas a hacer, lo que vas a escoger, te santifica más o no te santifica más. Entonces, fíjense cómo la idea o el modelo de voy a orar para que el Señor me muestre qué es lo que debo hacer, no está mal, porque yo por supuesto que debo orar, porque mi mente se renueva en la oración. Mi mente se renueva cuando yo estudio su palabra y luego voy y oro. Pero cuando estoy orando, tengo que rendir mi voluntad. Cuando estoy orando, yo tengo que decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Entonces, muéstrame de estas dos opciones cuál es la mejor. Y luego dices amén y te sientas y coges una hoja y empiezas a evaluar los pros y los contras de un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. Entonces, en ese contexto es que tú tomas la decisión. Porque lo que está fuera de tu control es la soberanía de Dios. Tú no puedes controlar lo que no puedes controlar. Tú tienes cosas que se salen de tu control, pero algunas decisiones están dentro de tu control. Y esas decisiones, ¿cómo las debes tomar? Pensando en tu proceso de santificación. Si me voy a ir de ciudad, me puedo congregar en donde me voy a mover de ciudad, me puedo poder conectar. Si lo haces virtual, voy a poder tener un espacio a donde vaya a vivir para tener tiempo con el Señor. Voy a cambiar la dinámica de mi día. ¿Qué debo comer? ¿Qué glorifica más al Señor? ¿Qué me santifica más? ¿Cómo muere más el yo? Porque eso es lo que pide Jesús. Si quieres seguirme, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Y entonces ahí sí sígueme. Fíjense cómo se pueden conectar todos estos conceptos desde la idea de tomar decisiones. Ahora, medita en la decisión que tienes que tomar. Medita en eso que tienes que escoger. Y escribe en un papel eso, cómo te acerca más a Cristo o cómo te aleja más a Cristo. Lo que viene después es lo realmente importante y es lo que les mencionaba hace un rato. Y es, ahora sí, ¿estoy dispuesto a hacerlo o no estoy dispuesto a hacerlo? Porque a veces el problema más grande es que yo no quiero hacer la voluntad de Dios que ya sé que debo hacer. No debería querer conocer más su voluntad. No debería pedirle a Dios, Dios, dame más conocimiento de lo que tú quieres para mi vida, sino que debería decirle, Señor, de lo que tú me has revelado, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces el proceso, fíjense, para ir cerrando ya,
después con el último pasaje. Tú renuevas tu mente, no te conformas a esta era, a este siglo. Luego, tú necesitas disposición para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿esto cómo lo logras? Orando y leyendo la Biblia. No puedes negociar tu tiempo devocional. No puedes negociar tu tiempo de oración y de lectura de la palabra en la mañana. No puedes negociarlo. Si la voluntad de Dios es tu santificación, ¿crees que el Señor quiere que tú dejes de orar y de leer la Biblia? Claro que no. Claro que no. Pero negociamos esa parte. Y entonces se vuelve el círculo de no voy a la Biblia, no oro, entonces no se renueva mi mente, entonces tomo malas decisiones y me alejo cada vez más de mi santificación. Y por eso Pablo lo dice ahí, claro, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y por eso en Romanos Pablo lo dice, claro, no te conformes, no te amoldes, no, no te vuelvas como el mundo. Tú tienes que mostrar algo distinto. Renuévate, renueva tu mente, renueva tu forma de ver la vida. Entonces, cuando tú hagas esto, tú vas a entender que la voluntad de Dios es tu santificación. Renovaste tu mente, estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y ahora entonces el gran marco de la voluntad de Dios es su santificación. Entonces, ¿esto me acerca más a mi santificación o no? ¿Esto me hace más como Cristo o no? Entonces, fíjate qué va a pasar al final. Al final va a pasar que tú orando, leyendo la Biblia, pidiendo consejo, evaluando las circunstancias, tú vas a conocer a Dios. Tú vas a conocer cómo piensa Dios. Tú vas a conocer cómo actúa Dios. ¿Qué hace Dios? Fíjate que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Fíjate que Dios no le agrada el pecado. Fíjate que Dios quiere tenerme cerca. Fíjate que a Dios no le agrada la mentira. Dios detesta la mentira. Entonces, si tú tienes que conseguir algo, vas a tomar una decisión que incluye de alguna forma algún tipo de mentira o engaño, tú vas a saber que ahí no está la voluntad de Dios. Entonces no lo puedes hacer. Entonces tu decisión está clara. Entonces tú vas a entender por qué hace Dios las cosas, cómo las hace, cuándo las hace. Y es lo que dice este pasaje, y con este pasaje quiero terminar. Está en Deuteronomio 10, y fíjense cuán temprano en la revelación el Señor mostró cuál era su voluntad. Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, desde el versículo 12. Miren qué dice. Aquí estamos. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor? ¿Qué requiere de ti Jehová tu Dios? ¿Qué requiere? ¿Qué pide? ¿Sí? ¿Qué demanda? ¿Qué te solicita? Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Ahora Israel, ¿qué requiere de ti Jehová tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Fíjense qué especial el Señor, qué especial el Señor. Le dice al pueblo de Israel desde muy temprano, mira, yo quiero que tú empieces por algo y se llama tener temor de mí. Cuando vayas a tomar una decisión, ¿tienes el temor de conocer lo que Dios quiere? ¿Tienes el respeto, la honra, la reverencia de pensar, de conocer lo que Dios quiere? ¿Quieres honrar a Dios con la decisión que vas a tomar? ¿Eso es tener temor de Dios? ¿Eres una persona temerosa de Dios que cada vez que va a tomar una decisión, que va a dar un paso, primero reflexiona y piensa si esto le va a traer honra a Dios o no? Andas en sus caminos, el Señor tu Dios requiere de ti que andes en todos sus caminos. Es caminar con Dios, es en el día a día estar con Dios, es seguir sus pasos, es seguir los pasos de Cristo, como Cristo caminó, obedeciendo, sometiéndose, humilde, sencillo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Fíjate cuán grande ejemplo Cristo nos dejó, que allí en Getsemaní, cuando Jesús tenía todo el poder,
todo el poder de no ir a la cruz, se arrodilló, lloró y dijo, Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa. Señor, si tú puedes, dame el trabajo que yo anhelo. Señor, si tú puedes, dame esto que te estoy pidiendo. Señor, si tú puedes, haz esto por lo que te he estado clamando. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es mucho más importante andar en el camino de Dios, no abrirme mi propio camino con mis decisiones. Es que yo quiero caminar con Dios. Eso quiere decir que yo tengo que seguirlo a Él. Él lidera, Él dirige, Él abre camino. Que lo ames, dice este pasaje. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios. ¿Estás poniendo tus dones, tus talentos al servicio del Señor? ¿Estás con tus talentos y tus dones eh, elevando, honrando el nombre de Dios? Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos. Mire, si hay una cosa que nosotros debemos entender en cuanto a la voluntad de Dios es que Dios quiere, Dios desea que tú hagas su voluntad moral. Busca en su palabra, discierne, estudia, aprende, renueva tu mente acerca de lo que Dios dice que no le agrada y no lo hagas. Punto, no lo hagas. Lo que ocurra después de eso es la soberanía perfecta del Señor. Miren José, José, la esposa de Potifar, quiso estar con él, pecado. José, ¿qué hizo? Salió corriendo. Hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios. ¿A dónde lo llevó la voluntad de Dios? A la cárcel. Pero hizo la voluntad de Dios. Lo que pase después de hacer la voluntad de Dios es soberanía de Dios. Y si nosotros confiamos en nuestro Dios de amor y de cuidado, entonces podemos decir, bendito sea el Señor, estoy en la cárcel, en el caso de José, pero hice su voluntad. No le fallé. Él desea que yo cumpla su voluntad. Entonces quiero hacerla. Familia, terminemos en oración. Creo que esto es un tema muy, muy especial y que necesitamos que el Señor renueve nuestra mente, nos dé un corazón inclinado a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y entonces, siempre, siempre reflexionar cómo podemos crecer en nuestro proceso de santificación. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Conocer tu voluntad, Señor, podría ser muy misterioso, papá, pero tú lo dejas muy claro en tu palabra, Señor. Tu voluntad es nuestra santificación, es nuestro crecimiento, es nuestro proceso espiritual de parecernos más a Cristo, Señor. Qué especial poder entender que cada decisión, que cada disyuntiva en nuestra vida tiene un solo propósito y es formar el carácter de Cristo. Es que nosotros podamos aprender cómo podemos caminar tus caminos, cómo podemos tener temor de ti en cada decisión que vamos a tomar, cómo podemos servirte en cada decisión que vamos a tomar, porque queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque tú nos amas, Señor, nos amas tanto que diste a tu Hijo Jesús. Y Jesucristo, Señor, antes de ir a la cruz, Él dijo, Señor, es muy dura tu voluntad. Es muy duro tener que beber la copa. Es muy duro tener que llevar en mis hombros, encima de mí, el pecado de toda la humanidad. El pecado de tus hijos, de tus elegidos. Y entonces, tener que sufrir que tú, Dios, Padre, te apartes de mí. Eso dijo Jesús. Pero a pesar de lo duro, de lo difícil, Él se arrodilló y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ayúdanos, no solo a renovar nuestra mente, sino a tener un corazón dispuesto para obedecerte. Un corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Un corazón como Jesús, Señor. Un corazón como Jesús que dijo, yo busco hacer tu voluntad. En Juan lo dijo, yo busco hacer tu voluntad. Yo busco hacer la voluntad del Padre. Nosotros queremos buscar hacer la voluntad del Padre. Nosotros queremos cada día
a avanzar en nuestro proceso de santificación. Ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a orar, ayúdanos a renovar nuestra mente, ayúdanos a conocerte. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Y entonces, Señor, podremos decir que caminamos tus caminos y que podremos, Señor, entonces comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.